En Acción de Gracias, mi madre se burló, el viaje familiar era sin mí. Todos rieron. Me fui. Días después, intentó usar mi tarjeta por $6.500. La bloqueé con un mensaje claro: paguen sin mí. Ahora, el pánico se apodera de ellos. Me llamo Isabela Ramírez. Tengo 28 años. Vivo en San Francisco y soy diseñadora gráfica freelance. El tipo de trabajo en el que aprendes a mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor es un caos. Probablemente por eso no reaccioné como mi familia esperaba en el Día de Acción de Gracias. Todo el día tuvo esa sensación familiar y edulcorada que a mi mamá, Marta, le encanta poner como si fuera un mantel. Luces cálidas, el fútbol a todo volumen de fondo, todos hablando unos encima de otros como si fuéramos cercanos. Llegué tratando de creer que podría ser normal por una vez. Incluso me había permitido entusiasmarme con lo único que llevábamos semanas esperando, las próximas vacaciones. Parecía seguro decirlo en voz alta, como una pequeña ofrenda de paz. Así que, durante la cena, cuando la conversación derivó hacia el tiempo libre, los vuelos y quien necesitaba un descanso, sonreí y dije: no puedo esperar a nuestras vacaciones. Lo decía en serio. Me refería a nosotros. Mi mamá no dudó. Se rió como si le acabara de contar el mejor chiste de la noche, se inclinó hacia adelante y dijo: las vacaciones son para la familia, sin ti. Por un segundo, pensé que la había oído mal, porque ¿quién dice eso en Acción de Gracias delante de todos como si fuera algo gracioso? Pero entonces mi papá se rió, mi hermano Mateo se rió, mi hermana Sofía se rió. No una risa nerviosa, ni una incómoda. Del tipo ruidoso. El tipo que te hace darte cuenta de que todos ya se han puesto de acuerdo sobre tu lugar, y no es en la mesa. Sentí que el pecho se me oprimía, como si mi cuerpo se preparara para un impacto. Pero mantuve el rostro sereno. Asentí una vez como si hubiera dicho algo inofensivo. Y eché mi silla hacia atrás con una calma que no sentía. No discutí. No rogué por una explicación. Solo sonreí. Tomé mi abrigo y me fui mientras ellos todavía se reían. Me senté en mi coche en la entrada durante un minuto, con las manos en el volante, mirando el resplandor de la ventana del comedor, escuchando el sonido ahogado de ellos pasándoselo en grande sin mí. Me dije a mí misma: bien. Si quieren unas vacaciones sin mí, que las tengan. Lo que aún no sabía era que no solo querían que yo me fuera. Querían que mi dinero también se fuera. Y estaban a punto de demostrarlo de la manera más descarada posible. Así que, si alguna vez te han echado de tu propia familia entre risas como si fueras un extra que ya no necesitaban, quédate conmigo, porque una semana después de esa cena, mi teléfono se iluminó con una alerta que me revolvió el estómago. Y tomé una decisión que puso sus perfectas vacaciones patas arriba. Cuando volví a mi apartamento en San Francisco, no hice lo dramático que la gente espera. No lancé mi teléfono al otro lado de la habitación ni lloré contra una almohada. Me di una ducha, me puse un pijama limpio y me senté en el borde de mi cama con esa sensación hueca y zumbante que tienes después de que algo humillante sucede y no puedes dejar de revivirlo. Las vacaciones son para la familia, sin ti. Lo había dicho como si yo fuera un perro callejero suplicando en la puerta. Y la peor parte fue la facilidad con la que todos se rieron, como si hubieran estado esperando permiso para tratarme de esa manera. Durante años, había sido la confiable. No la más querida, ni la más celebrada, solo la más útil. Yo era la que siempre tenía ingresos estables. Incluso cuando mi hermano Mateo estaba de nuevo entre trabajos o cuando mi hermana Sofía gastaba como si su boda la patrocinara la cuenta bancaria de otro, yo era la que cubría los pequeños huecos que nunca se quedaban pequeños. Unos cientos para vuelos, unos cientos para mejoras, ya te lo devolveremos. Eso de alguna manera se convirtió en: te va tan bien, estarás bien. Ni siquiera me di cuenta de la frecuencia con la que me habían entrenado para tragarme todo hasta que esa risa de Acción de Gracias rompió algo dentro de mí. Me dije a mí misma que no iba a perseguirlos. No iba a llamar a mi mamá para preguntarle qué quería decir, porque ya sabía lo que quería decir. Quería decir que yo no contaba a menos que estuviera pagando. Así que hice lo único que realmente cambia los resultados: fui práctica. Alrededor de la medianoche, abrí mi aplicación del banco y empecé a mirar cada cuenta que tenía, incluida una en la que apenas pensaba.
una vieja cuenta corriente de cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, mi mamá me había ayudado a abrirla y, en ese momento, me pareció normal darle acceso por si acaso. Con los años, dejé de usarla como mi cuenta principal, pero todavía mantenía dinero allí como un colchón, un fondo de emergencia, y sinceramente, una red de seguridad para ellos. Me decía a mí misma que era para emergencias como problemas con el coche o gastos médicos. En realidad, era para cualquier crisis que mi familia declarara lo suficientemente urgente como para convertirse en mi responsabilidad. Ver esa cuenta de nuevo me revolvió el estómago porque me di cuenta de algo que debería haber sido obvio. Si podían reírse y decir que unas vacaciones eran sin mí, también podían decidir que tenían derecho a todo lo que yo tuviera. No la cerré de inmediato porque no quería alertarlos. En cambio, moví silenciosamente la mayor parte del saldo a mi cuenta personal, la que solo yo controlaba. Y activé todas las alertas que pude encontrar. Cualquier retiro, cualquier transferencia, cualquier intento por encima de cierta cantidad, quería saberlo al instante. Luego entré en el chat grupal con mi familia, no para discutir, solo para ver qué estaban haciendo. Era como si nunca hubiera existido. Fotos de resorts, enlaces a actividades, pequeñas bromas sobre trajes a juego, mi mamá escribiendo cosas como, qué ganas de nuestro viaje familiar, con un emoji de corazón. Mi hermana Sofía comentó sobre un luau. Mi hermano Mateo bromeó sobre necesitar una maleta más grande. Nadie me preguntó nada. Nadie ni siquiera fingió que fuera incómodo. Fue entonces cuando el dolor se transformó en algo más claro y frío. No estaban confundidos acerca de mí. Estaban cómodos sin mí. Y eso significaba que yo necesitaba sentirme cómoda protegiéndome, incluso si eso me convertía en la villana de su historia. Dejé mi teléfono, miré al techo y me hice una promesa silenciosa. Se acabó pagar por gente que disfrutaba excluyéndome. Si querían un mundo sin Isabela, se lo iba a dar de una manera que no pudieran ignorar. La semana siguiente pasó rápido de esa extraña manera en que lo hace cuando finges estar bien, pero tu cuerpo sabe que no lo estás. Me sumergí en el trabajo, atendí llamadas de clientes, revisé una presentación de marca 3 veces porque no podía concentrarme, y me decía a mí misma que estaba siendo productiva cuando en realidad solo intentaba no pensar en la voz de mi mamá diciendo, sin ti como si nada. Cada par de días, Marta llamaba. No contestaba. Dejaba mensajes de voz cortos con ese tono azucarado que usa cuando quiere algo pero no quiere admitirlo. Hola, cariño. Llámame cuando puedas. Te extraño. Te quiero. Ni una vez mencionó acción de gracias. Ni una vez dijo, lo siento. Era como si todo el momento nunca hubiera sucedido y se suponía que yo debía tragármelo como siempre. Mientras tanto, el chat familiar seguía activo como un espectáculo al que no estaba invitada pero que aún se esperaba que patrocinara. Sofía no paraba de mandar capturas de pantalla de itinerarios y confirmaciones de hotel. Mateo envió una foto de unas gafas de sol en la encimera de la cocina con la leyenda, modo vacaciones. Mi papá reaccionó con emojis de pulgares arriba, como si estuviera orgulloso del plan y no avergonzado en absoluto por el hecho de que su propia hija había sido expulsada de la habitación entre risas. Y la parte que me carcomía no era el viaje en sí. Era lo normal que lo hacían parecer. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie fingió que fuera incómodo. Actuaban como si yo no existiera. Y me odié un poco por darme cuenta de que había pasado años entrenándolos para que me ignoraran siempre que fuera útil. Seguía pensando en esa vieja cuenta corriente, de la que había movido silenciosamente la mayor parte del dinero y en la que había puesto alertas, la que aún no había cerrado porque no quería delatarlos. Me decía que estaba siendo cautelosa, pero en el fondo también estaba observando. Quería ver qué harían cuando pensaran que no estaba prestando atención. Entonces, exactamente una semana después de Acción de Gracias, un martes por la tarde, estaba sentada en mi escritorio editando unas guías de marca cuando mi teléfono vibró con una notificación que me heló el estómago. Alerta bancaria, solicitud de retiro pendiente. Monto, $6,500. Por un segundo, me quedé mirando la pantalla como si mi cerebro se negara a aceptarlo. $6,500 no es un error. No es una suscripción olvidada. Es deliberado.
Es un número que eliges cuando intentas cubrir algo grande. Rápidamente, abrí la aplicación y vi que estaba vinculada a esa cuenta antigua, la de la universidad. La alerta indicaba una sucursal cerca del barrio de mis padres en Los Ángeles. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mis manos se mantuvieron firmes, lo que me sorprendió. Esperaba pánico. En cambio, sentí una claridad nítida y limpia, como si finalmente se hubiera cruzado una línea. Ya no había lugar para la negación. No llamé a mi mamá. No escribí en el chat grupal. Llamé al banco. Le dije a la representante que necesitaba verificar una solicitud de retiro en persona de inmediato. Me hizo preguntas de seguridad y luego me puso en espera. Cuando volvió, su voz cambió a ese tono cuidadoso de servicio al cliente que la gente usa cuando la familia está involucrada y las cosas están a punto de ponerse feas. Dijo que alguien que figuraba como titular de la cuenta estaba intentando hacer un retiro en ventanilla. Figuraba como titular de la cuenta. Esa frase me golpeó como una bofetada porque significaba que mi mamá no estaba actuando a escondidas. Creía que tenía derecho. Pregunté quién era y me dijo que no podía darme el nombre por razones de privacidad, pero confirmó que era la titular secundaria de la cuenta. No necesitaba el nombre. Ya lo sabía. Marta. Me recosté en mi silla y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Así que este era el plan. No solo querían unas vacaciones sin mí. Querían unas vacaciones pagadas por mí mientras se reían de que yo no era lo suficientemente familia como para ir. Y de repente, cada pequeño detalle de la semana pasada encajó. Los mensajes de Sofía sobre las confirmaciones finales, las bromas de Mateo sobre las mejoras, el tono optimista de mi mamá en los mensajes de voz como si estuviera en una cuenta regresiva para algo. Incluso un comentario que mi papá había hecho en el chat unos días antes. Algo así como, este viaje será muy bueno para todos nosotros, con la palabra todos haciendo un trabajo muy pesado cuando yo no estaba incluida. Mantuve a la representante del banco en la línea y le pregunté qué estaba sucediendo exactamente. Explicó que, al ser una cuenta conjunta, la otra titular podía retirar fondos legalmente a menos que la cuenta se cerrara o yo me eliminara. Dijo que la solicitud estaba pendiente porque superaba un cierto monto y requería una verificación adicional en la sucursal. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo audaz que era todo. Mi mamá no intentó transferir unos cientos. Entró en un banco, se paró en una ventanilla y pidió $6,500 como si fuera su derecho, como si no estuviera a punto de usar mi dinero para financiar un viaje del que me habían echado a burlas. Sentí la cara arder. No de vergüenza esta vez, sino de ira. El tipo de ira que te muestra la verdad sin suavizarla. Mateo había estado de nuevo entre trabajos, lo que significaba que probablemente tenía poco o nada que aportar. Sofía llevaba meses en espiral por los gastos de la boda, hablando de depósitos, arreglos y lugares como si la palabra presupuesto fuera ofensiva. Y mis padres, que se preocupan más por las apariencias que por la honestidad, probablemente habían prometido unas vacaciones más bonitas de lo que podían permitirse porque asumieron que yo haría lo que siempre hacía, cubrir silenciosamente la diferencia para que todos pudieran seguir sonriendo. $6,500 sonaba exactamente como un pago final, el tipo de cantidad que debes cuando ya has dado depósitos y necesitas asegurar la reserva. Quizás mejorar a una suite, agregar un tour de snorkel, pagar el paquete del luau, todos los extras que hacen que se vea perfecto en línea. Y probablemente se habían dicho a sí mismos que no era robar porque me lo iban a devolver algún día, tal vez. De la misma manera que siempre decían que lo harían, mientras seguían tratándome como si no perteneciera. Mientras seguían llamándolo una broma. Mientras procesaba todo eso, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un nuevo mensaje en el chat familiar. Sofía escribió, ya casi está todo listo, solo esperando que se procese un último pago. Luego Marta respondió con una carita sonriente y dijo, no te preocupes, me estoy encargando de eso ahora mismo. Encargándose de eso con mi dinero. Después de decirme que no era familia. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí un breve y feo impulso de llamarla y gritar, pero no lo hice. Forcé mi voz para que se mantuviera tranquila y le pregunté a la representante del banco, ¿cuál es la forma más rápida de detener esto hoy? Me dijo que el retiro podría ser rechazado si cerraba la cuenta inmediatamente.
Miré la solicitud pendiente en mi pantalla como si fuera una luz de advertencia parpadeante, y sentí que algo se asentaba en mí. No miedo, sino decisión. Dije, ciérrela ahora mismo. Quiero que se cierre permanentemente y quiero que se abran nuevas cuentas solo a mi nombre. La representante confirmó lo que eso significaba, que nadie más tendría acceso, que cualquier intento fallaría. Y le dije que lo hiciera de todos modos, porque en ese momento, entendí algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Mi familia no estaba confundida acerca de los límites. Simplemente no les gustaban los míos. Y si no terminaba con esto limpiamente en ese mismo instante, seguirían intentándolo hasta conseguir lo que querían. Ella no discutió. La voz de la representante del banco se mantuvo tranquila, casi gentil, como si pudiera escuchar la diferencia entre un problema de cuenta normal y alguien que se da cuenta de que su propia madre está tratando de aprovecharse de ella. Comenzó a explicar lo que significaría cerrar la cuenta, cómo detendría inmediatamente toda actividad pendiente, cómo cualquier tarjeta vinculada a ella se desactivaría y cómo la otra titular perdería el acceso en el segundo en que se procesara el cierre. Le dije que lo hiciera de todos modos. Luego le pedí que me lo repitiera solo para asegurarme de que no había margen de maniobra. Cerrar la cuenta permanentemente. Emitir nuevas tarjetas solo a mi nombre. Y dejar constancia de que este retiro no fue autorizado por mí. Ella confirmó, hizo algunas preguntas de seguridad más, y escuché el tecleo de su teclado como si fuera el sonido de una puerta cerrándose con llave. Mientras trabajaba, miré el retiro pendiente en mi pantalla y sentí algo que no esperaba. No pánico, sino alivio. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando años el permiso para dejar de ser la red de seguridad. Cuando finalmente dijo, de acuerdo, señorita Ramírez, la cuenta ya está cerrada, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Menos de un minuto después, la alerta se actualizó. Retiro rechazado. Solicitud cancelada. Mi estómago todavía estaba revuelto, pero mis manos estaban firmes. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. Marta llamando de nuevo. Papá llamando. Mateo, Sofía, uno tras otro, como si alguien hubiera activado una alarma en su sala de estar y todos supieran exactamente quién había desconectado el enchufe. No contesté. No les debía mi reacción inmediata. En cambio, abrí el chat grupal familiar, porque si iban a tratarme como un banco, entonces podían lidiar conmigo como los bancos lidian con la gente, por escrito, con recibos. Tomé una captura de pantalla del retiro rechazado, asegurándome de que el monto y el estado fueran visibles, y la envié al chat. Sin un párrafo dramático, sin explicación, solo la imagen y una frase. Paguen sin mí. Fue corto, frío y preciso. Y fue exactamente por eso que dolió. Durante unos segundos, el chat se quedó en silencio. Sin burbujas de escritura, nada. Como si tuvieran que procesar el hecho de que realmente lo había hecho. Luego, las burbujas aparecieron una por una, apareciendo, desapareciendo, reapareciendo. Sofía fue la primera. Isabela, ¿qué te pasa? Mateo siguió. ¿Hablas en serio ahora mismo? Mi papá escribió, contesta el teléfono. Y luego Marta, llámame ahora. No, por favor. No, podemos hablar. Una hora. Como si yo todavía tuviera 12 años y ella pudiera ordenarme que volviera a la fila. Miré su mensaje y sentí ese viejo instinto de explicarme, de justificar por qué tenía derecho a estar molesta, de demostrar que no estaba loca. Luego recordé el día de Acción de Gracias. Como ella no justificó. Como no lo suavizó. Dijo, sin ti, y los dejó reír. Así que igualé su energía. No respondí. Puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y terminé el trabajo que estaba haciendo, porque me negué a que su caos se apoderara de mi día. Envié los archivos finales a mi cliente, respondí un par de correos electrónicos, y solo entonces volví a girar mi teléfono. Había mensajes de voz apilados como ladrillos. En el primero, Marta lloraba, de forma intensa y teatral, como si estuviera actuando para una audiencia. En el siguiente, estaba furiosa, con la voz tensa, acusándome de humillarla. Luego volvió a ser dulce, diciéndome que podíamos arreglar esto,
como si lo único roto fuera su plan de pago. No escuché cada segundo. No lo necesitaba. Conocía el patrón. Me llamarían ingrata. Dirían que solo era un préstamo temporal. Dirían que la familia ayuda a la familia. Ignorarían la parte en la que decidieron que yo no era familia cuando se trataba de un asiento en el avión. Así que pasé al modo de protección, como hago con los proyectos de trabajo, paso a paso, sin desperdiciar emociones. Actualicé todos los pagos automáticos que alguna vez estuvieron vinculados a esa cuenta antigua, por si algo rebotaba. Me aseguré de que mis ahorros estuvieran en una cuenta que solo yo controlaba. Activé la autenticación de 2 factores en todas partes. Congelé mi crédito, no porque pensara que eran criminales, sino porque la desesperación hace que la gente haga estupideces, y Marta ya había demostrado que se sentía con derecho a mis recursos. También me envié por correo electrónico una copia de todas las capturas de pantalla para que no pudieran desaparecer si algo le pasaba a mi teléfono. Luego hice algo que parecía pequeño pero importaba. Salí de mi apartamento. Fui afuera. Di un largo paseo por el Golden Gate Park, dejando que el aire frío cortara la adrenalina. Pasé junto a corredores, paseadores de perros y parejas cogidas de la mano, gente normal viviendo vidas normales. Y me recordó que el drama de mi familia no era el centro del mundo a menos que yo lo permitiera. Y mientras caminaba, la humillación que había cargado desde Acción de Gracias finalmente comenzó a disiparse. No fue porque de repente me respetaran. Fue porque dejé de pedírselo. Dejé de negociar por una decencia básica. Dejé de pagar por el privilegio de ser tolerada. A mitad del parque, abrí una aplicación de viajes y reservé un viaje en solitario para la misma semana en que se suponía que ellos se irían. No a Hawái, a algún lugar tranquilo, un lugar donde no tuviera que vigilar mis espaldas o luchar por un asiento en la mesa. Lake Tahoe. Elegí una cabaña sencilla cerca del agua y pulsé confirmar antes de poder disuadirme. Durante años, me dije que no podía malgastar dinero en cosas así porque necesitaba ser responsable, porque mi familia podría necesitar ayuda. Pero ellos ya me habían mostrado lo que hacían con mi responsabilidad. La usaban. Dependían de ella. Y cuando dejé de darla, me llamaron dramática. Cuando llegué a casa, mi teléfono seguía explotando. Pero finalmente envié un último mensaje al chat grupal. Corto y final. Dijeron que las vacaciones eran sin mí. El pago también lo es. No vengan a mi apartamento. Luego puse mi teléfono en silencio de nuevo y me senté en la mesa de mi cocina con mi café, sintiendo esa extraña mezcla de tristeza y fuerza que llega cuando te eliges a ti misma por primera vez. Porque sabía que el siguiente movimiento no sería una conversación educada. Sería una rabieta. Y yo ya había terminado de gestionar sus rabietas. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía la escena de un crimen. 37 llamadas perdidas, un muro de mensajes de texto, buzones de voz apilados tan altos que ni siquiera quería escucharlos porque ya sabía lo que contenían. El mismo ciclo que mi familia siempre repetía cuando no se salían con la suya, primero sorpresa, luego lágrimas, luego ira, luego culpa, y finalmente, el último movimiento, tratar de hacerte sentir culpable por reaccionar a lo que ellos hicieron. Me preparé un café, abrí mi portátil e intenté empezar mi día como de costumbre. Pero en el segundo en que me senté, entró una nueva llamada. Papá. Dejé que sonara. Luego mamá otra vez, luego Sofía, luego Mateo. Era como si se turnaran para golpear una puerta que de repente se dieron cuenta de que necesitaban abierta. Finalmente revisé el chat grupal, no porque quisiera participar, sino porque quería tener todo por escrito. Mi mamá había enviado un largo mensaje durante la noche. Isabela, esto es un gran malentendido. Solo estaba tratando de encargarme del pago final del viaje. Íbamos a devolvértelo tan pronto como volviéramos a casa. Ya sabes, tu hermano está pasando por un mal momento y Sofía tiene los gastos de la boda. No tenías que hacer esto de una manera tan dramática. Me quedé mirando eso durante un minuto entero. Llamaba dramático a un robo. Luego, mi papá siguió con un mensaje que me hizo apretar la mandíbula. Avergonzaste a tu madre. Nos hiciste quedar mal. Ese dinero era para la familia.
Estás siendo egoísta y mezquina por una broma. Una broma. Esa palabra otra vez. Como si todo fuera inofensivo y yo fuera el problema por no reírme. Mateo se unió a continuación, y su tono era pura frustración. No puedo creerlo. Ya lo reservamos todo. ¿Sabes cuánto vamos a perder si esto no se concreta? Sofía respondió con algo aún más ridículo. Isabela, por favor. Esto lo está arruinando todo. He estado planeando esto y mi estrés ya es muy alto. Simplemente desbloquéalo y hablaremos más tarde. No, lo siento. No, estábamos equivocados. Solo desbloquéalo, como si yo fuera un teclado, no una persona. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, tomé capturas de pantalla. Cada mensaje, cada línea donde admitían que esperaban usar mi dinero. Porque si esto escalaba, y podía sentir que iba a hacerlo, quería pruebas. Para la hora del almuerzo, las tácticas de culpa se convirtieron en rabia. Mi papá volvió a escribir: si no arreglas esto hoy, no esperes que estemos ahí para ti cuando nos necesites. Casi me reía a carcajadas en mi apartamento porque la ironía era tan espesa que se podría haber cortado. ¿Estar ahí para mí? ¿Cuándo habían estado ahí para mí sin ponerle un precio? Luego, mi mamá dejó un mensaje de voz que era pura actuación. Su voz era temblorosa y fuerte, como si quisiera que cualquiera a su alrededor escuchara lo herida que estaba. Isabela, no puedo creer que le hagas esto a tu propia madre después de todo lo que he hecho por ti. Me estás rompiendo el corazón. Llámame ahora mismo. Podemos arreglar esto. Podemos arreglar esto. Como si el problema fuera el pago, no la traición. Más tarde esa tarde, apareció un nuevo mensaje en el chat grupal de Sofía que me revolvió el estómago de una manera diferente. Vamos a ir a hablar en persona. No puedes ignorarnos para siempre. Lo leí 2 veces, esperando estar exagerando. Luego Mateo respondió: bien. Necesita entender que así no es como funciona la familia. Y mi papá agregó: estaremos allí esta noche. Por un segundo, sentí ese viejo miedo, el que no me había admitido a mí misma en años. El miedo a la confrontación. El miedo a ser acorralada en una habitación donde soy la única de la que se espera que se mantenga educada. Pero ese miedo duró quizás 10 segundos antes de convertirse en otra cosa. Ira, sí, pero también determinación. Escribí un mensaje de vuelta. No vengan a mi apartamento. Si aparecen, no abriré la puerta. Luego dejé de responder. Fui a la ferretería, compré una pequeña cámara para la puerta y la instalé esa misma tarde. No porque pensara que iban a entrar a la fuerza, sino porque quería un registro. Quería hechos, no su versión de los hechos. Alrededor de las 10 de la noche, apareció la notificación de la cámara. Movimiento detectado. Mi corazón dio un vuelco, aunque lo esperaba. Abrí la aplicación y los vi en el pasillo, fuera de mi puerta. Mi mamá con su abrigo, el pelo perfecto, los ojos ya fijos en esa expresión tensa que pone cuando está a punto de hacerse la víctima. Mi papá de pie detrás de ella con los brazos cruzados como un guardia de seguridad. Mateo paseándose con el teléfono en la mano, la mandíbula apretada. Sofía con cara de irritación, como si la estuviera molestando. Mi mamá llamó una vez, luego 2, y luego empezó a golpear. Isabela, abre la puerta. Tenemos que hablar. Mi papá se inclinó y dijo: deja de actuar como una niña. Mateo murmuró algo que no pude oír, pero vi a Sofía poner los ojos en blanco. Los golpes se hicieron más fuertes. Me quedé en silencio. No me moví. Estaba de pie al otro lado de la puerta, con una mano en la cerradura, escuchando mi propia respiración. Mi mamá cambió de táctica rápidamente. Isabela, cariño, por favor, déjanos entrar. Estamos preocupados por ti. Eso casi me dio náuseas. ¿Preocupados por mí? Estaban preocupados por la confirmación del resort y las fotos de las vacaciones que querían publicar. No estaban preocupados por la forma en que se rieron de mí como si no perteneciera. Luego mi papá levantó la voz. Si no abres esta puerta ahora mismo, estás cometiendo un gran error.
Estás destrozando a esta familia. Mateo añadió, ¿de verdad vas a hacer esto por nada? Y Sofía dijo, juro que eres tan dramática. Esa palabra otra vez, dramática. Como si impedir que alguien vaciara tu dinero fuera un arrebato emocional en lugar de un límite. Siguieron llamando durante otros 10 minutos, alternando entre súplicas y amenazas, hasta que finalmente la puerta de mi vecino se abrió al final del pasillo. Oí a alguien preguntar si todo estaba bien. La voz de mi mamá se suavizó al instante, dijo algo como, oh, sí. Lo siento, un asunto familiar. Mi papá dio un paso atrás, avergonzado. Mateo miró a su alrededor como si de repente recordara que no estábamos en su casa, donde ellos controlan la narrativa. Entonces mi mamá hizo una última cosa antes de irse que me lo dijo todo sobre quién era. Se acercó a la puerta y dijo en voz baja, para que solo yo la oyera, bien. Si quieres jugar así, no esperes volver a ser parte de esta familia. Y luego se marcharon. Me quedé allí en silencio después de que se fueran, sin temblar, sin llorar, solo sintiendo una extraña calma. Porque por primera vez, finalmente habían dicho la verdad en voz alta. En su mundo, la familia no era amor. La familia era obediencia. Y yo acababa de dejar de obedecer. Al día siguiente fue más tranquilo por mi parte porque mantuve mi teléfono en silencio, pero podía sentir que la tormenta se estaba gestando de todos modos, como el aire antes de un terremoto. Alrededor del mediodía, mi amiga Marisol me envió un mensaje. No de una manera entrometida, más bien como si estuviera comprobando si estaba bien. Dijo, oye, ¿estás bien? Acabo de ver algo que publicó tu mamá. Así fue como me enteré de que Marta había llevado la pelea a la esfera pública. Abrí Facebook y allí estaba, una larga publicación escrita como un devocional, lo suficientemente vaga como para sonar inocente, lo suficientemente específica como para que cualquiera que nos conociera conectara los puntos. Hablaba de cómo algunos hijos olvidan que sus padres sacrificaron todo, de cómo la gratitud está desapareciendo, de cómo el orgullo destruye a las familias, de cómo estaba desconsolada de que alguien pudiera dar la espalda a las personas que la criaron. Sin nombres, sin detalles, solo una historia de víctima cuidadosamente elaborada para hacerme parecer fría sin darle a nadie la verdad. Los comentarios eran exactamente lo que ella quería. Gente diciendo cosas como, te envío amor. Hiciste lo mejor que pudiste. Los niños de hoy en día, la familia lo es todo. Algunos parientes lejanos también intervinieron, de los que solo aparecen en línea pero que aún creen que tienen voto en tu vida. Mi primer instinto fue escribir un párrafo y defenderme, explicar el intento de retiro, contarles lo que se dijo en Acción de Gracias. Luego me detuve, porque eso es lo que ella quería. Quería que yo entrara en espiral en público para poder llamarme inestable y dramática de nuevo. Así que, en lugar de discutir, reuní pruebas. Creé una carpeta en mi portátil y puse todo allí, capturas de pantalla del chat grupal, el mensaje donde Sofía decía que estaban esperando un último pago, mi mamá diciendo que se estaba encargando, la alerta del banco mostrando el intento de retiro de $6.500. Y el posterior rechazo después de que cerré la cuenta. Escribí la cronología en un lenguaje sencillo, fecha, hora, qué pasó, qué se dijo. Luego llamé a un abogado, no porque quisiera demandar a mi familia, sino porque quería que una cosa quedara muy clara, mi dinero no era suyo, y mi casa no era un lugar al que pudieran irrumpir cuando se sintieran con derecho. El abogado escuchó, hizo algunas preguntas y me dijo que el movimiento más inteligente era la documentación y un límite formal. Así que redactamos una carta de cese y desistimiento, declarando que no debían contactarme a través de terceros, no debían volver a mi residencia y no debían intentar acceder a mis cuentas financieras, crédito o información personal. También dejaba claro que cualquier acoso continuado sería registrado y podría ser utilizado para respaldar una orden de protección si fuera necesario. Verlo en lenguaje legal me afectó. Hizo la situación real de una manera que mi mamá no podría ignorar con una risa. Esa tarde, envié la carta a mis padres por correo certificado y una copia por correo electrónico para que no pudieran alegar que nunca la recibieron. Luego hice algo más que me pareció triste pero necesario. Llamé a la línea no de emergencia de mi barrio y pregunté sobre cómo documentar visitas repetidas no deseadas. Me dijeron que podía presentar un informe informativo si regresaban. No quería un drama policial.
Solo quería un rastro de papel. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de números que no reconocí. Todos variaciones del mismo tema. Gente que mi mamá había reclutado. Una tía con la que apenas hablo escribiendo: tu madre está destrozada. Llámala. Un primo diciendo: pase lo que pase, solo tienes una familia. Un amigo de la familia escribiendo: Marta dice que estás pasando por algo. Déjanos ayudarte. Bloqueé a cada uno sin responder. No porque los odie, sino porque sé cómo funciona esto. Si respondo a uno, se convierte en un debate. Y los debates son donde mi familia reescribe la historia hasta que te sientes culpable por los hechos. La única persona a la que respondí fue a Marisol. Y lo mantuve simple. Intentaron sacar dinero de una cuenta que no deberían haber tocado. Lo solucioné. Estoy a salvo. Gracias por preguntar. Luego di un paso controlado que sabía que terminaría con la campaña de rumores sin que yo tuviera que gritar. Envié un breve mensaje a un pequeño grupo de parientes en los que realmente confío, los que han sido amables conmigo a lo largo de los años y no prosperan con el drama. No insulté a nadie. No despotriqué. Adjunté 3 capturas de pantalla y una frase. Esto es lo que pasó. Estoy estableciendo límites y no voy a discutir más sobre esto. Eso fue todo. Sin idas y venidas, sin actuación, solo pruebas. En una hora, el tono cambió. Un par de esos parientes me respondieron en privado diciendo que lo sentían, que no tenían idea, que entendían por qué hice lo que hice. Uno de ellos me dijo en voz baja que Marta ya estaba tejiendo una nueva versión, afirmando que simplemente estaba moviendo dinero para ponerlo a buen recaudo. Eso casi me hizo reír, porque poner a buen recaudo es como lo llamas cuando crees que la persona a la que le robaste se quedará callada. Después de eso, Marta escaló de nuevo. Me dejó un mensaje de voz que era menos lágrimas y más rabia. Dijo que no podía creer que hubiera involucrado a un abogado. Dijo que estaba humillando a la familia. Dijo que estaba destruyendo a mi padre. Dijo que era una ingrata. Luego dijo algo que me heló la piel. Dijo: sabes que tenemos tu información. No empeores esto. Fue vago, pero sonó como una amenaza. Reenvié el mensaje de voz a mi abogado y reforcé todo. Congelé mi crédito con las 3 agencias. Cambié todas las contraseñas. Configuré la autenticación de 2 factores en todo. Y me aseguré de que mi nueva cuenta bancaria no pudiera ser accedida por nadie más que yo. También le dije al administrador de mi edificio que a nadie se le permitía subir a mi unidad sin mi permiso. Suena extremo hasta que tienes una familia que piensa que los límites son un insulto. La parte extraña es que una vez que dejé de interactuar, mi vida comenzó a sentirse más grande de nuevo. Acepté un nuevo cliente que necesitaba un cambio de marca completo, el tipo de proyecto que de verdad me emociona. Fui a un mercado de arte local el sábado y hablé con otros diseñadores, gente que construye cosas en lugar de derribar a la gente. Me inscribí en una clase de cocina comunitaria porque me di cuenta de que había pasado años ahorrando mi energía para mi familia y quería gastarla en mí misma por una vez. Ahí es donde conocí a un chico llamado Jordán. No un momento de comedia romántica perfecto, solo una conversación normal y amable mientras intentábamos no quemar nuestra comida. Fue simple y se sintió bien. Mientras tanto, mi familia estaba atrapada en su propio desastre. No podían intimidar al banco. No podían aparecer en mi puerta y obligarme a cumplir. Solo podían hacer lo que siempre hacen cuando el control se les escapa: se atacaron unos a otros. Sofía culpó a Mateo por no tener dinero. Mateo culpó a papá por prometer un viaje que no podían pagar. Papá culpó a mamá por decir lo que dijo en Acción de Gracias. Y mamá me culpó a mí por todo, porque en su mente, las consecuencias siempre son culpa de otra persona. No necesitaba escuchar los detalles para saber qué estaba sucediendo. Podía sentirlo en los vacíos repentinos, el silencio después de la rabieta, la forma en que sus amenazas dejaron de funcionar una vez que dejé de reaccionar. Para cuando el correo electrónico de confirmación de mi viaje a Lake Tahoe aterrizó en mi bandeja de entrada, me di cuenta de algo que me hizo sentir casi en paz. No me extrañaban a mí. Extrañaban lo que podían tomar de mí.
Y en el segundo en que acepté esa verdad, cortar lazos dejó de sentirse como un castigo. Empezó a sentirse como libertad. Cuando llegó la semana de sus vacaciones, no tuve que imaginar lo que estaba pasando. Lo sabía porque mi mamá no pudo resistirse a dejar pequeñas migajas, como si todavía controlara la historia. Publicaba menos. Dejó de presumir. La energía de la cuenta regresiva para Maui desapareció de la noche a la mañana. Luego, una tía lejana me envió un mensaje con una sola frase que me lo dijo todo sin intentar ser dramática: cancelaron el viaje. Me quedé mirando eso por un segundo, y en lugar de sentirme culpable, sentí una tranquila sensación de equilibrio, como si el universo finalmente los hubiera obligado a pagar su propia cuenta. Más tarde, me enteré de los detalles a través del mismo rumor familiar que había estado tan ansioso por regañarme. Perdieron depósitos. El resort se quedó con parte de la reserva porque estaba demasiado cerca de la fecha. Los vuelos fueron afectados por tarifas de cambio. Los tours no eran reembolsables. Los números exactos ni siquiera importaban tanto como la realidad detrás de ellos. Habían planeado un estilo de vida que no podían permitirse porque contaban con mi silencio. Y cuando mi silencio dejó de ser un permiso, sus perfectas vacaciones familiares se derrumbaron. La mejor parte no fue que perdieran dinero. Fue que perdieron la ilusión de que podían tratarme como si nada y aún así cobrarme como un reloj. Mi papá me envió un correo electrónico 2 días después de la cancelación. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico, como si supiera que necesitaba poner sus palabras en un lugar donde no pudiera interrumpirlo o levantarle la voz. Escribió que lamentaba cómo había ido lo de Acción de Gracias. Dijo que no lo había manejado bien, que debería haber detenido la broma, que debería haberme llamado después, que dejó que las cosas se salieran de control. No culpó a mi mamá, pero pude leer el espacio entre sus frases. Estaba cansado. Estaba avergonzado. Estaba tratando de reparar algo sin enfrentarse realmente a la persona que lo rompió. Lo leí una vez, luego otra, y no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque finalmente entendí algo que solía evitar: una disculpa que llega después de las consecuencias no siempre se trata de remordimiento. A veces solo se trata de querer que termine la incomodidad. Y yo ya no era responsable de aliviar su incomodidad. Esa misma semana, mientras ellos lidiaban con tarifas y culpas y el silencio incómodo de un viaje que nunca sucedió, conduje a la Tahoe sola. No publiqué nada al respecto. No lo hice para demostrarles nada. Lo hice porque quería una semana en la que mi sistema nervioso pudiera respirar. La primera mañana que me desperté allí, el aire era tan frío que se sentía agudo en mis pulmones. Y el lago parecía irreal, como un cristal bajo un cielo pálido. Tomé un café, di un paseo lento y escuché la nieve crujir bajo mis botas. Sin gritos, sin culpa, sin chat grupal, sin vigilar mis palabras para que otra persona no explotara, solo silencio, solo yo. Me di cuenta de que había pasado años confundiendo la paz con el abandono. Pensé que si no mantenía unida a mi familia, estaba fracasando. Pero de pie allí, junto al lago, viendo el amanecer derramarse sobre las montañas, me di cuenta de que yo no era el pegamento. Era el amortiguador. Era lo que hacía que sus malas decisiones se sintieran más suaves. Y en el segundo en que me retiré, tuvieron que sentir el impacto de su propio comportamiento. Esa es la parte de la que la gente no habla. Los límites no solo te protegen a ti. Exponen de que dependían otras personas que tú toleraras. Cuando dejas de tolerarlo, te llaman egoísta, dramática, fría. No porque hayas cambiado, sino porque el acuerdo cambió. Dejas de ser fácil de usar. Cuando volví a San Francisco, mi vida no se volvió mágicamente perfecta, pero se volvió honesta. Mi dinero siguió siendo mío. Mi tiempo siguió siendo mío. Mi paz siguió siendo mía. Mantuve el crédito congelado. Guardé la carta del abogado en un archivo. Conservé la cámara de la puerta. No hice nada de eso por paranoia. Lo hice porque aprendí que el amor sin respeto es solo control con un nombre más suave. Y se supone que la familia no debe requerir que te hagas más pequeña para que todos los demás puedan sentirse más grandes. Si estás escuchando esto y alguna vez te han dicho que no eres realmente de la familia, a menos que estés pagando, a menos que estés obedeciendo,
a menos que te quedes callada, escúchame claramente. No eres cruel por protegerte. No eres ingrata por decir que no. No eres dramática por negarte a ser drenada. La lección principal que aprendí es simple, pero lo cambió todo. El acceso se gana, incluso para los padres, especialmente para los padres. El dinero no es amor. El silencio no es consentimiento. Y en el momento en que alguien se ríe mientras te empuja fuera de la habitación, tienes permiso para cerrar la puerta detrás de ti y elegir una vida en la que no seas el remate de un chiste. Al final, mi mamá obtuvo exactamente lo que pidió en acción de gracias, unas vacaciones sin mí. Y por primera vez en mi vida, eso finalmente incluyó mi billetera, mi energía y mi futuro.